En Radio Universidad Austral de Chile, estamos todos preparados para disfrutar de Uso Recreativo. La música acompañará la conversación necesaria para disfrutar de un buen momento radial. Uso Recreativo, música y palabras. Como todos los jueves desde las 21 horas, en Radio UH. Con ustedes, Guillermo Delía. Hola, buenas noches amigos, amigas de Uso Recreativo, ¿cómo están? Espero que esté todo bien. Estamos otro jueves a la noche acá en la radio de la Universidad Austral de Chile, pero como ustedes saben, el programa lo grabo 1 o 2 días antes. En esta oportunidad no deja de ser especial porque lo estamos grabando en el estudio de la radio después de unos cuantos meses. Creo que es la segunda vez en el año que estoy en el estudio, así que siempre es una alegría estar acá en esta sala y estar con Alejandro y con Nicolás del otro lado del vidrio. Y también este programa tiene otra particularidad, que es que tenemos un invitado. Este es el primer invitado del 2025 y me estaba fijando en el archivo y el año pasado, 2024, no tuve ningún invitado. O sea, la última que estuvo acá fue en el Elisita Punto, en el último programa del 2023, que ese sí estuvo un poco más concurrido. Así que el motivo de la alegría es doble y como siempre hacemos, al invitado lo vamos a presentar a la vuelta de la primera canción de la noche. Pasaron semanas, tal vez han pasado semanas. ¿Cómo saberlo? Sos como Jordan, flotando sobre las manos del resto y en las alturas estás tan sola y yo sentado jugando con la pelota en la plaza.
Bien, ahí abrimos esta noche de uso recreativo con la canción Jordan de E.T. y los Problems, un grupo montevideano, canción que está en el disco El Éxodo. Ahora no recuerdo la posición que ocupa en el disco, pero está ahí la tercera, por ahí, me dicen acá. Un disco del 2014 y estoy casi seguro que esa canción ya la habíamos escuchado en uso recreativo. Así que nada, hecha esa parte más de créditos para la trivia, me toca darle la bienvenida al invitado que tenemos hoy. Es un invitado uruguayo que está acá de visita en Valdivia por cuestiones laborales, y un poco en torno a estas cosas es que va a girar la charla de hoy. El invitado es Matías Gans, un cineasta que está de visita en Valdivia y ya nos va a contar los motivos con mayor detalle. Así que nada, Matías, un gustazo que hayas aceptado la invitación. Bienvenido a Uso Recreativo, a la radio de la Universidad Austral de Chile y también a Valdivia. Hola Guillermo, muchas gracias. Es un honor y un placer estar acá. Buenísimo. Bueno, la idea es, como te decía antes, tener una charla distendida, hablar un poco de tus quehaceres. Tengo ahí una lista de más que de preguntas, de temas que me interesa tratar contigo, pero bueno, veremos ahí cómo se va desarrollando la charla. Y primero te propongo que nos cuentes qué haces acá en Valdivia, cómo llegaste, qué estás haciendo, cómo te has sentido, qué has visto, qué te ha gustado, qué te ha llamado la atención, lo que tú quieras. Bueno, yo estoy acá porque yo soy, como bien dijiste, realizador cinematográfico, guionista y director de cine. Y estoy acá con la que sería mi segundo largometraje de ficción, que se llama La Justicia, y quedó seleccionada la película para una residencia de guión y de dirección que se hace en Alga, en Alga Studio, acá en Valdivia. En la calle Banter. En la calle Banter. No es fácil de pronunciar eso. No es fácil. Yo te creo que la sigo pronunciando mal, pero hasta más o menos así se dice. Yo tuve que preguntar un par de veces cómo se pronunciaba ese. Pasa que es un nombre prócer acá en Valdivia, ¿no? Poeta, ¿no? Creo que puede ser, pero sí, fue uno de los primeros, no sé de los primeros, pero de la primera oleada alemana, ¿verdad? Acá en la ciudad, cervecería y una cantidad de cosas que se derivan de él. Y bueno, la residencia esta en total son 9 proyectos, pero se dividen en tres secciones distintas. En este caso somos 3 proyectos que estamos acá un mes, desde mediados de agosto a mediados de septiembre. Y bueno, y tenemos como tutorías, recibimos como devoluciones de nuestro trabajo, particularmente una tutoría ya tuvimos muy extensa con Mariano Ginás, que es un director argentino muy renombrado y muy buen tutor además. Y ese es como el plus de estas residencias. No digo necesariamente por Ginás, pero sino esa es la dinámica, digamos, la razón para postular y venir. Sí, a mí me habían hablado muy bien de esta residencia, amigos, fue que me la recomendaron. Y yo no he ido a muchas, pero con este proyecto es la segunda que estoy. La anterior fue a principio de año en Uruguay, pero con mi película anterior estuve en un par y con algún otro proyecto. Y yo la noté distinta esta residencia, para bien, en un par de aspectos. Particularmente son pocos proyectos, en general son como 10 proyectos las residencias en general. En esta son 10 proyectos, pero como lo dividen son 3, entonces eso hace... Son 3 y estás un mes, que es un montón de tiempo. Entonces eso hace que el tiempo que cada proyecto tiene es mucho más, ¿no? En general vos tenés un tutor... O sea, la atención que te prestan. La atención que te prestan, la profundidad en el trabajo con los tutores y del trabajo propio también. Vos tenés tiempo para pensar, no estás apurado. La misma residencia no te pone muchas actividades, no te sobrecargan, como para que vos puedas tener tiempo de pensar y de ir en profundidad. Y tienen una característica que a mí me parece fundamental y que la hace muy buena, es que no te hacen competir. En general, este tipo de residencias o de clínicas, digamos, o de cosas, siempre terminan con que vos tenés que preparar un pitch, que es como
un discursito de 5 minutos en el que vos tenés que vender la película, que es algo que se usa sirve para después, si vos se la tenés que vender a un productor o a un posible financista, digamos, a un fondo, ¿no? Te sirve. Pero en general este tipo de espacios te hacen trabajar mucho en el pitch, en general más en el pitch que en la película en sí, y muchas veces te hacen competir con los otros proyectos después. Y bueno, y eso siempre genera como una tensión. Como parte de la residencia. Como parte de la residencia. A veces tienen premios, ¿no? Al final, entonces vos estás compitiendo por un premio extra. En este caso, el premio es venir a la residencia. Entonces eso para mí le da como una calma. Que lo hace, yo ya se los agradecí específicamente eso, pues me parece que a mí no me gusta quedar en esa situación, como que todo tiene que terminar al final en una competencia o en una, ¿no? Entonces es bueno acá trabajás en esto y el premio es es mejorar el proyecto, mejorar tu película, ¿no? El proyecto, ¿no? Es mejorar la película que vas a hacer. ¿Y quién te da feedback? O sea, tus pares también, así las personas que están en la residencia también, o solamente este director que mencionabas. No, se genera como una dinámica de trabajo constante en realidad. Como tampoco es como demasiado estructurada, pero bueno, vos estás todo el día metido en la misma casa y charlas, estás todo el tiempo hablando, ¿no? Conversando, y ahí empezás a conversar de los proyectos y empezás y no es que tenés una hora para decir todo lo que... Porque residen ahí literalmente. Estamos viviendo ahí. Sí. ¿Y cómo va eso? Va muy bien. Bueno. Increíblemente. Nos estamos organizando bien, cocinamos. ¿Ya conocías a alguien de antemano? No, a nadie. No, tenía conocidos en común, con Elisa Elias, que es una de las participantes. Tengo una amiga en común, pero no, así directamente ¿Ella no. es la colombiana? Es chilena. Chilena. Esa es la... Claro. Decime, y bueno, entonces esto se postula y hay una comisión, un jurado, como se llame, que hace una selección, me imagino, ¿no? Sí, no sé quiénes son, pero me imagino que... ¿Cómo postulás? ¿Qué tenés que enviar para postular? Tenés que enviar una carpeta del proyecto, un dossier, que es con una sinopsis, o sea, una descripción corta de la película, de la historia, digamos, con un tratamiento, que es una descripción más larga. El tratamiento sería la película contada como un cuento, no el guión, sino escrita como si fuera un cuento, 10 páginas más o menos, entre 10 y 15 páginas, y después una propuesta de lo que se llaman las notas de dirección, que es cómo vos visualizás vos tenés esa historia. Bueno, esa historia es lo que pasa, pero además la película es cómo lo vas a filmar lo que pasa, ¿no? O sea, un director filmaría una historia de una manera, exacto, otro director o directora la filmaría de otra distinta, y lo que hace que tu película sea propia es lo que pasa y cómo vos vas a contar eso. Bueno, entonces vos tenés que hacer como una especie de resumen de cómo visualizás y escuchás la película. Y en este caso la justicia, el guión es tuyo, ¿verdad? El guión es mío y de Gonzalo Delgado. Que también vino. Gonzalo también vino. Él no está las 4 semanas, él estuvo solo una semana. Él es guionista y director de arte en esta película. Él fue guionista y director de arte de muchas películas. Bueno, sí, tiene una trayectoria extensa él, ¿no? Sí, por ejemplo, de Whisky, El Apóstata, La Vida Útil. ¿25 watts estuvo? 25 watts fue director de arte, pero no guionista. Y después de películas de Anna Katz, por ejemplo, hay una película preciosa que salió hace un par de años que se llama El perro que no calla. La escribieron Ana y Gonzalo y la dirigió Ana. Es una película hermosa esa. Después también trabajó con Rodrigo Moreno, un argentino que tiene una película que se llama Los Delincuentes. Ahí Gonzalo hizo la dirección de arte y creo que también se metió un poco en el guión. Y trabaja con Lisandro Alonso también, un argentino que también hace películas interesantes. En este caso la justicia, o sea, el guión es de los dos, me decís, pero la idea original es tuya, además, ¿cómo es como tiene partes y partes. Nosotros estábamos trabajando en otro guión, en un guión que originalmente era por encargo para unos franceses, que al final no prosperó, pero bueno, ya estábamos trabajando y en un momento él tenía... el guión tenía que ver, era como de un asesino en serie, entonces tenía que ver con cosas de criminales y etcétera. Y él
yo había visto cosas de fiscales. Él tenía como una idea de una fiscal que era tarotista, entonces se tiraba el tarot y trataba ¿cómo es? De resolver los casos mediante el tarot. Hasta que al final la película no tiene nada que ver con eso, sí. Pero sí agarramos el personaje de la fiscal como personaje protagónico. Sí. Me río porque tengo un amigo que hace poco me contó que estaba tirando cartas de tarot. ¿Ah, sí? Sí. Algo inesperado por la naturaleza del amigo, ¿viste? Pero bueno. Claro. Bueno, que a nosotros nos parecía divertido, interesante eso, que en teoría debería ser un trabajo muy racional, ¿no? Claro, la fiscalía está persiguiendo delincuentes y bueno, y como la mezcla de lo racional y lo irracional, ¿no? De lo esotérico con eso. Que eso un poco la película lo tiene, no tiene nada de tarot, pero sí tiene algunos elementos más esotéricos. La película se llama técnicamente La Justicia, un melodrama legal. Y nosotros la vemos como un antipolicial. Uh-huh. Nosotros agarramos con muchos elementos del cine policial y tratamos de subvertirlos, como de darlos vuelta. Entonces, es una película sobre una fiscal, pero la trama, la historia, en vez de ocuparse, ¿qué es lo que haría una película clásica, muy entre comillas, ¿no? De una película policial clásica. Vos vas siguiendo un caso con la fiscal o con el detective y usás ese caso como para meterte también en la vida privada del detective y conocerlo y sus contradicciones y sus demonios internos y etcétera. Bueno, en este caso es al revés. Nosotros, la historia principal de la película es la historia de amor de la fiscal y cada tanto vemos casos. Cada tanto vemos como fogonazos, como chispazos de lo que es su vida burocrática de fiscal. Entonces es como al revés. Igual lo que a ella le pasa es que ella tiene un problema con... Ella es en la frontera de Brasil-Uruguay. Entonces ella cruza todo el tiempo la frontera porque tiene una especie de amante en Brasil. Ella es... son veteranos, tipo 55 años más o menos. ¿Y habla portuñol o habla uruguayo? Bueno, ahí hablan portuñol. O sea, ella habla español pero trata de hablar portugués. Él habla portugués pero trata de hablar español. Y en la frontera se habla portuñol. Entonces hay como toda una gama como todo un degradé del portugués. ¿No? Es uno de los desafíos. Es una de las cosas que a mí más me interesa de eso. Ese juego. Y bueno, para hacer un resumen rápido de la película, a ella la trasladan a Montevideo y no le cuenta a él hasta que ya se está por ir. Claro. Y cuando le cuenta, se da cuenta de que para él eran mucho más de lo que para ella eran. O sea, él consideraba que eran novios y para ella se estaban divirtiendo. Entonces él se pone muy mal, hace una escena como se pone a llorar desconsoladamente y después desaparece. Entonces la película es ella tratando de ver qué le pasó, dónde está. Bueno. Sí. ¿Y eso lo estás como redondeando acá? Sí, o sea, el guión ya lo tenemos escrito. Obviamente el guión se termina de escribir en el montaje. Claro. O sea, siempre hay cosas que mejorar y que cambiar y que probar. Pero sí, estamos trabajando eso y además cómo vamos a filmarla, como a ese guión, cómo la visualizo, que ese es más mi trabajo, ¿no? Claro. No tanto de Gonzalo. Claro. Y ese feedback a vos todavía te sigue siendo útil, obviamente. Sí, o sea, siempre. Lo seguís necesitando. Sí, siempre que venga alguien y te mueva y te cuestione, para mí es fundamental. Sí. Y eso, yo te pregunto, viste, capaz que es muy chota la pregunta, pero viste, como no soy del palo, digamos, claro, porque vos sos un director joven, pero eso cuando, no sé, obviamente uno no sabe lo que va a pasar a futuro, pero la pregunta es, ese feedback los directores con más experiencia lo siguen necesitando. Obviamente son personales, ¿verdad? Pero me refiero ¿cuál es el estilo? Si tú pudieras generalizar, porque me imagino que en residencias no haces toda la vida, ¿no? No, en general las residencias son para primeras y segundas películas. Después después ya consideran que tenés experiencia. Claro. Igual, sí, siempre tus amigos te están dando feedback, claro, ¿no? Claro, o sea, vos de repente no tenés más instancias con tutores o con gente más experiente, más formales, digamos. Más formal. Pero siempre tenés, o por lo menos yo tengo muchos amigos y amigas que son realizadores con los que trabajamos y todo el tiempo nos pasamos las cosas que estamos escribiendo o te juntás a charlar y decís, bueno, mira, esto lo quiero hacer de esta manera, o trabajan juntos yo por ejemplo soy muy amigo de Lucía Garibaldi, ahora filmamos un videoclip juntos, ahora vamos a filmar otro videoclip juntos. Y musicales, me decís. Musicales, sí.
y ella me pasa las cosas que escribe, yo le paso las cosas a Sí, ella sí, que escribo sí. y te das ese... No, obvio. Como cualquier cosa creativa, siempre una opinión externa. Mira, no quiero entrar todavía en la parte más de realizador porque quiero consultarte algo más sobre la residencia y Valdivia, ¿verdad? Así, o sea, postulaste a esta porque te interesaba en particular y o no sé, coincidieron tiempos, que no sé, necesitabas salir de Montevideo, ¿cómo es eso? Bueno, siempre es una mezcla de cosas, ¿no? Del momento en que está el proyecto, que en este momento, pues, si por ejemplo, si vos ya estás por filmar, No te sirve. no te sirve porque ya estás... o sea, yo no estoy tan lejos de filmar, que seguramente sea el año que viene, no sabemos en qué ¿Tenés la momento plata? del año. ¿Tenés la plata? Tenemos algo de plata. Ok. La plata, La plata, la nunca plata, está. lo que pasa es que no existe el término la plata. Uno en un momento, uno trata de conseguir toda la plata que puede y en un momento dice, Empezás. bueno, lo filmamos con esto, ¿no? Lo podemos filmar con esto. Nosotros tenemos un fondo de producción de uruguayo que son $100.000. Ese es la institución esta de experiencia del cine, no recuerdo cómo se La llama. agencia del La cine agencia, ¿no? y el audiovisual de Uruguay. Tiene el fondo de fomento que te da, el fondo de producción es ese dinero y ahora estamos aplicando a 3 fondos más de más o menos ese mismo monto. Ujú. Tal, pasa que uno aplica y aplican 60 proyectos Claro. acá y dan 3 premios, o sea, no es... Entonces, en un momento, nosotros estamos intentando pensar la película como para hacerla con la plata que tenemos. Si después conseguimos más plata, vamos a filmar más tiempo. O sea, porque eso es lo que te cambia, ¿no? O sea, si en mi caso, vos con la plata podés o filmar más tiempo o filmar con más gente y más cosas. En nuestro caso... Mejorar el catering y todas esas cosas. Exacto. A mí me interesa más filmar con más tiempo que mejorar el catering. Mejorar el catering igual es importante. Es importante, Sí, ¿no? mejorar el catering A la sería tropa una hay que tenerla prioridad. Sí, contenta. exacto. Pero Pero no... ¿los actores, sí. actrices ya las tenés seleccionados o? No, estoy haciendo como un casting de ver actores, Claro, no, pero todavía no me... Es lo que tengo que hacer ahora cuando Depende del vuelva. caché, no me imagino en algunos casos, ¿no? Digo, Del caché, de la plata, de cuánto le podés pagar. salario, ese tipo de cosas. ¿O sí, otro? en general los actores son los que tienen menos drama con eso, porque en Uruguay tampoco se hacen muchas películas Claro. todavía. Todavía es interesante para un actor o una actriz Salir a... tener un papel en el cine. Claro. Entonces, no, diría que en este momento es más difícil con los técnicos, porque tienen mucho trabajo, porque se están filmando muchas series de Amazon y Netflix y cosas. Bueno, Entonces, Uruguay tiene como un hub ahí de... sí. de esas Entonces cosas. los técnicos tienen mucho trabajo, pero los actores no tanto, porque los actores en ese tipo de series, las series argentinas son con actores argentinos, las series brasileñas son con actores brasileños. Los actores uruguayos hacen papeles secundarios en ese tipo de producciones. Los técnicos no, los fotógrafos, los directores de arte, los sonistas sí pueden tener roles de dirección en esos. Entonces, nada, económicamente es más atractivo para ellos también, ¿no? Y bueno, y te estaba contando de por qué postular. Ujú. Bueno, fue una mezcla de que el proyecto estaba en un momento que le puede venir bien, ¿no? Y a mí me interesaba Mariano Ginás porque me gusta mucho su cine, me gustan mucho sus películas. Y también me habían dicho que era un tutor interesante, porque te pueden gustar sus películas, pero no Sí, ser claro, puede ser un buen cineasta y no un buen maestro, ¿no? Claro, En este claro, caso, claro. creo las dos cosas. Y además, yo nunca había venido a Chile, entonces tenía muchas ganas de conocer Chile, que Qué bueno. para mí no era menor en Sí. eso, de por qué aplicar a un lugar. Igual también uno aplica a todo lo que puede y No, después me ves, imagino, ¿no? me Porque imagino. también aplicás y no quedás en la mayor parte de las cosas, no Sí, quedás. sí. Entonces es bueno. Si llegás a quedar en las cosas, después en todo caso elegís. Pero yo particularmente era un lugar que hubiera elegido igual. Y bueno, y hablemos de eso, de lo que has visto, ¿qué te ha parecido? No sé, Valdivia, no sé, ¿estuviste en Santiago? No estuve en Santiago, No, estuve en el aeropuerto. nada más. Y lo que has visto de Valdivia, Valdivia me encantó. ¿te gustó? No es por quedar bien con la con la audiencia, pero no, es muy distinto a Uruguay, Es muy distinto. ¿no? A nivel de paisaje. Bueno, Sí, nosotros no tenemos montañas y acá es todo alto. Sí, no hay tan verde tampoco, ¿no? O sea, Es verde, el húmedo, las coníferas, los bosques de coníferas, los caminos. Bueno, yo no llegué al aeropuerto de Valdivia, llegué al aeropuerto de Osorno, entonces vi todo el camino me trajeron en auto sí. y es precioso. Y
Y nada, y la ciudad esta es divina. A mí me gustan. Yo estuve viviendo en España, en Barcelona, 2 años, y viví 1 año y algo en Barcelona y después 1 año en Girona, que también es un pueblo de montaña, bueno, una ciudad pequeña de montaña. Y a mí me gustan ese tipo de lugares. O sea, me gustó mucho más Girona que Barcelona. Y Valdivia me encanta, me gusta como bueno, Uruguay también es chico, ¿no? Los lugares son chicos, entonces nos sentimos, yo me siento como en casa en lugares que no son frenéticos. Y me creo que este lugar no es frenético. Obviamente. Que caminás. Bueno, y también una cosa que sí es muy distinta acá es que es una ciudad universitaria, ¿no? Entonces ves muchísimos jóvenes. Esto es. En Uruguay cada vez menos, ¿no? En Uruguay es más difícil ver jóvenes. Sí, o sea, ¿te ha gustado? ¿Estás pasando? Me encantó, bien, ¿no? sí, o sea. Sí, lo primero que hice fue cuando salí de una vuelta y le mandé un mensaje a mi esposa y le dije, tenemos que venir acá. Bueno, qué bueno que te guste. Y te quedan unos días, todavía podés ahí aprovechar No, tiene cosas lindas. Como estás trabajando por ahí se te complica, pero los alrededores de Valdivia, no sé, a 1 hora, 1 hora y media máximo, en la vuelta tenés cosas muy, muy lindas, ¿no? Para el lado de la cordillera, la costa. Es bonito. La verdad que el setting paisajístico está bueno. Y todavía quedan lugares que están relativamente bien cuidados, digamos, ¿no? Entonces, está bueno. Che, mirá, ahora sí tengo unas preguntas sobre tu trabajo, ¿viste? Sin entrar en particularidades así de las... Claro, porque vos me decías realizador y claro, porque yo creo que te presenté como cuando te introduje como cineasta, pero vos también tenés experiencia en televisión, ¿verdad? Sí, igual es lo mismo, ¿eh? Yo, o sea, cineasta, realizador, director, es como... Son distintas formas de llamar a lo mismo. Digo, cineasta, para mí cineasta está bien, porque yo trato de hacer cine. O sea, más allá de que haya hecho... Yo hice series que se dieron en televisión, pero que no fueron... Yo hice 2 series. En ninguno de los casos fue un proyecto televisivo. Fueron, en realidad, series que yo escribí con un amigo, con Rodrigo Lapado, y las filmamos porque aplicamos a fondos. Incluso uno era un fondo de series, pero con la segunda serie aplicamos un fondo que es un fondo de largometrajes, pero que también premian series. Entonces ganamos un fondo de producción de cine y la filmamos en locaciones reales. O sea, la filmamos como una película. La única diferencia es que narrativamente se presentó de manera episódica, ¿no? Como las historias, había como tramas que atravesaban todos los capítulos, pero cada capítulo cerraba más o menos en sí mismo. Esa fue como la diferencia. Después, toda la forma de producción fue igual que una forma de producción cinematográfica. Y nosotros, más inmediato eso, me imagino, ¿no? Las series un poco más inmediatas, ¿no? En cuanto al... Claro, es más un producto. Claro. Nosotros no le hicimos como un producto, nosotros le hicimos como una obra. Claro. Y nosotros tratamos de hacer cine, en el sentido de que tratamos de usar el lenguaje cinematográfico expresivamente. Como que no nos importaba solo contar el cuentito, sino tratar de utilizar herramientas narrativas artísticamente. Estamos hablando de Matías de Rec y de El Mundo de los Videos, ¿verdad? Sí, esas 2. Y esos son antes que tu primera película. Sí. No hemos hablado todavía, pero... Rec es 2012, El Mundo de los Videos es 2015 y mi película es 2018. Eres un pendejo cuando filmaste la primera, ¿no? Tenía 24. Yo tuve mucha suerte en eso porque nosotros terminamos la escuela de cine y teníamos ganas de hacer series. Nos gustaba mucho The Office particularmente, y vimos que, porque veíamos en eso, bueno, más allá de que nos gustaba mucho y nos divertía mucho esa serie, The Office y otra serie inglesa que se llama The Peep Show. No sé si no tengo ni idea, no. Bueno, son 2 series que están hechas de una manera muy barata, además. The Office es como un falso documental. Entonces, para nosotros eso lo veíamos como una forma... Si hacíamos algo barato, íbamos a poder estar filmando rápido, ¿no? Si escribís una cosa, una película o una serie que necesitas $1,5 millones para filmarlo, bueno, vas a estar un tiempo para juntar $1,5 millones y seguramente si vos no hiciste nada nunca antes, sea más complicado juntar tanta plata. Entonces dijimos, bueno, si hacemos una serie que no se hacían... En ese momento no existía Netflix, en el 2012. Si hacemos una serie y la hacemos barata, capaz que estamos filmando pronto, ¿no? Y entonces ya empezamos a trabajar y ya empezamos a probar y a tener como oficio, que al final se necesita también, ¿no? Y justo abrió un fondo de producción para series de tele
o series de ficción, como en ese momento era serie de televisión, porque solo era para televisión, y nos presentamos y ganamos. Entonces, enseguida de salir de la escuela de cine, ya estábamos con nuestro primer proyecto como directores. Que eso estuvo buenísimo, porque ya empezás como enfrentándote a todos los desafíos, a todos los problemas y a todos los errores que vos tenés como director, ¿no? ¿Y eso salieron en los canales del aire? ¿Así de los canales grandes, no sé cómo se digan? ¿O salieron en los canales públicos de Uruguay, Canal 5. en Canal 5 y TV Ciudad. Claro. La primera, REC, en Canal 5 y TV Ciudad. La segunda, El Mundo de los Videos, solo en TV Ciudad. Pero después la vendimos a Movistar Más. Ahí ya empezaban las plataformas. Claro. La vendimos a Movistar Más y la pasaron en Retina Latina también, que es un portal de cine latinoamericano. Ahora la estamos por meter en la plataforma de Cinemateca también, y de la Cinemateca Uruguaya. Yo tomé una gran decisión económica, profesional, que fue, me cansé de hacer series justo antes del boom de las series, de que las series se convirtieron en un negocio. Claro. Cuando las series se convirtieron en un negocio, yo dije, no, ahora voy a hacer películas, que ya no está siendo un negocio. Está bien, hay que ir ahí contra la corriente. Che, no, vos sabés que a propósito de eso me da pie para una pregunta que tenía ahí, un tema, ¿no?, que tenía planteado, pensado. Vos acabás de mencionar ahí en un momento de que esto fue financiado con fondos públicos, por lo menos en su gran parte, ¿no? Lo que está bueno que el país dé la posibilidad a la gente de allá, ¿verdad?, de hacer cosas. Acá también entiendo que hay algo similar, algo análogo tiene que haber seguramente. Pero claro, impone, me imagino, también algunas restricciones, los tiempos, como si vos, no sé, abrirán una vez por año, por decir algo, no es llegar y que te den la plata, hay que postular, hay que ganarlo. Pero mirándolo del otro lado, ¿tiene alguna ventaja el hecho de trabajar con estos fondos públicos? No sé, pienso en cuestiones de, no sé, de los tiempos, que te permite más tiempo para pulir las cosas, al no ser tan instantáneo. La principal ventaja es que haces lo que querés. Claro. O sea, no tenés a nadie, porque a vos te premian. Yo me presento con esa serie, te premian el guión, ¿no? Nadie va a venir después a revisar que lo que vos filmaste es lo que habías presentado. O sea, y a nadie le importa. Digo, si vos presentaste una serie y después haces una película, capaz que sí, como si tiene un cambio de formato muy... Claro. O si presentás una película, por ejemplo, un guión que es Star Wars, y después filmás La Ciénaga, o filmás una película que no tiene nada que ver en el tono y en... ¿no? Bueno, capaz que alguien te viene a decir... Capaz que no, pero capaz que alguien te viene a decir algo. Pero yo creo que... Pero después no tenés un productor, más allá de que vos tenés un productor, pero es un productor que trabaja contigo y que quiere, que sigue tu idea de película y tu visión de... No es un productor que piensa que está ahí para hacer dinero y que quiere tomar decisiones para que, en relación a qué es lo que va a hacer o lo que sería más comercial o no para la película, ¿no? Entonces ahí tenés total libertad. Eso creo que es lo fundamental. Después sí, yo creo que no es tan malo tampoco eso que sea un llamado anual. Hay que tener paciencia porque vos no ganas un año y hasta el año siguiente no... Pero bueno, yo uso ese tiempo, lo aprovecho para revisar el guión, ir puliendo, ¿no? Ir puliendo, ir mejorando. Y lo mejor es siempre tener más de un proyecto en carpeta, como estar trabajando en una cosa. Yo ahora estoy con esta película y estoy empezando a escribir otra. Porque esta película ya está como por filmarse. Bueno, estoy empezando a trabajar en otra. Entiendo. Matías, creo que vamos a hacer una pausa musical. Y mira, tengo un par de preguntas, porque la vas a elegir vos a la canción. Entonces la primera dicotomía que tengo es... Vamos a escuchar música uruguaya, porque bueno, amerita. En el programa la gente sabe, pasamos bastante música de allá. Pero tengo rock y tengo folclore. ¿Qué querés? Yo voy a elegir folclore. Dale, dentro del folclore tengo a Citarrosa, a Carlos Benavides y una banda que ahora, bueno, vos la conocés, de hecho la saqué de un lugar tuyo, que se llama Hacha y Hacha, pero es una canción muy conocida del folclore, que es Contrabandista de Frontera. ¿Cuál querés escuchar de esa? ¿Vamos a escuchar solo una o vamos a escuchar dos en total? Yo creo que vamos a escuchar una canción de cierre, que esa ya la tengo seleccionada, y no sé si nos dará el tiempo para tener otro intermezzo, ¿viste? Entonces vamos con Contrabandista de Frontera, porque yo creo que Citarrosa, la canción del Cardal de Citarrosa, igual vayan y escúchenla, porque es espectacular.
Acá en Uso Recreativo escuchamos la versión que a mí me gusta más, la de Eustaquio Sosa. Es la original, Claro, la de Eustaquio claro. Sosa en sí, Porque, es divina esa versión. Bueno, este programa pasó rock, digamos, pero yo escucho bastante folclore en mi casa. Y bueno, había fallecido esta semana, entonces me pareció oportuno. Es mucho comenzar ese más programa. imperfecta Sí, la de Eustaquio claro, Sosa, claro. lo cual la Más hace mejor, en realidad. La hace salvaje, mejor, la hace más mucho más. primitiva. Sí. Entonces, Contrabandista de Frontera es una. Y Hacha es una banda que para mí es alucinante. Son amigos. Ellos han hecho la música del mundo de los videos. La hizo mi esposa, que es compositora, junto con Hacha. Y ellos hicieron además, solo ellos, la música de un corto que yo filmé en Francia. Entonces, esta versión de esta canción de ellos a mí me encanta. Entonces, muy y no linda, es tan sí. fácil de llegar a ella y escucharla. Entonces, vamos a escuchar. Dale, vamos a escuchar, porque la versión más, por lo menos la que yo conozco siempre, es la de los olimareños. Claro. Y es en portuñol esta canción, que eso tiene mucho que ver con mi película. Así que esa, Nicolás, vamos a escuchar la número 5. No, perdón, sí, la 5, la 5. Mas encontrou seu marido, Sigorinho, vou embora. Voy silbando despacito, la luna me está mirando y la noche me cobija pa' pasar el contrabando. A lomo de mula llevo mis barriliños de caña, voy a llegar a Villadero si la suerte me acompaña. Voy cantando benzocinho a tu rancho de la mora, mas encontrou seu marido, Segurinho, vou embora. Vadeando el paso fundo con Gabinito y Espinosa, a eso de la medianoche, a balazo fue la cosa. Quebré un tostado precioso, regalo de mi compadre, y a mí me salvó lo oscuro de la noche de enconcharme. O cantando benzocinho a tu rancho de la mora, mas encontrou seu marido, Segurinho, vou embora. Me salvé el anca de un piojo, perdí el chifle y el tabaco, las garras y el desmise, y un winche 44, contrabandista y frontera, oficio macho se sabe, que el pan que niega el gobierno, a balazos igual se hace. Vou cantando benzocinho a tu rancho de la mora, mas encontrou seu marido, Segurinho, vou embora. Ahí estamos de vuelta. Acabamos de escuchar Contrabandista de Frontera del grupo H&H, que me decía Matías que es un trío que está aparentemente un poco disuelto, o andan en un stand-by, digamos, algo Ellos así. van y vienen, Okay. pero siempre vienen al final, me parece. Ojalá. Es una versión muy linda, es una canción que bueno, habla de... Habrán escuchado ahí el portuñol, es de un oficio tradicional de Uruguay, que es pasar mercaderías en el fondo de un lado a otro de la frontera, ¿no? Habla de más cosas la canción, ¿no? Pero así nació la patria. Así ¿no? se hizo la patria, ¿verdad? Así se hizo la Ese patria. espíritu medio transhumante y Artigas era contrabandista. Claro. Nuestro héroe nacional tenía un origen ahí, ¿verdad? Por eso era perseguido, ¿no? Hay cosas bien interesantes, o sea, es que de hecho voy a ir para ese lado, porque, a ver, mirando ahí las redes de Alga,
hay como unos flyers, no sé cómo se llaman, donde entiendo que tú recomendaste algunas cosas, tanto de música como de literatura, ¿verdad? Sí. Y me llamó la atención que en la parte de música, aparte de la canción que acabamos de escuchar y dos de las que mencioné, ¿verdad? Como un jamín del país, que yo quería que seleccionara César porque es una canción bellísima. La podés poner, yo siempre lloro cuando escucho Sí, esa no, canción. es espectacular esa voz. La voz de Carlos Benavides, capaz que También, ¿ves? En ese caso, también hay una versión de Citarrosa y yo elegí la original. No, claro. No. Porque Sí, a mí Citarrosa me encanta, ¿verdad? Pero... En fin, esa versión de la voz de Carlos Sabés que Benavides. estuve por elegir la de Eustaquio Sosa, dudé Sí, del Cardal. Sí. Dije, bueno, algo de Citarrosa tengo que poner porque no soy uruguayo, sino. Bueno, y como un jamín del país, que no sé si la vamos a pasar, de alguna forma habla del amor, ¿verdad? De una pareja, pero en un contexto histórico del Uruguay en particular, que tiene que ver con las revoluciones, ¿verdad? Y donde la gente se mataba por las ideas, literalmente. Se degollaba. Se degollaba, ¿verdad? Claro, estamos hablando de la tierra, los últimos estertores de lo que se llamó la tierra purpúrea, ¿no? Y bueno, y el cuento que estos amantes, unos de una divisa y otro de otra, ¿no? Básicamente. O sea, en el fondo a lo que quiero llegar es que el setting de ese amor es un momento, tiene un contexto histórico muy, muy claro. Lo mismo que del Cardal, en este caso más antigua, que tiene que ver con las invasiones inglesas, ¿no? Antes, cuando Uruguay todavía no era Uruguay, éramos parte del Virreinato del Río de la Plata. El imperio británico o inglés intentó colonizar ahí, ¿verdad? Y bueno, fueron repelidos por los criollos, que el otro. Y esa canción habla de eso, ¿no? Entonces, después de todo esto, es que me llamó la atención primero la selección, porque eran 5 canciones que predominaba el folclore, y aparte eran canciones con un contexto histórico. Entonces la pregunta me parece bastante obvio, pero te lo voy a preguntar, ¿que tenés algún interés en particular por la historia uruguaya o por la historia en general, o fue esto casualidad? No, a mí me encanta la historia en general, y la historia latinoamericana y uruguaya, o sea, en ese como... Sí, claro. Me gusta mucho, o sea, me fascina. De hecho, uno de los libros que recomendaste o que seleccionaste, ¿no? Es Historia de los Orientales, ¿no? Historia de los Orientales de Carlos Machado, que es uno de los... Como hay una ola, no sé cómo es en Chile tanto, pero particularmente en Uruguay y Argentina, en los 60, del revisionismo histórico, claro, ¿no? De historiadores que ya se salen de las versiones oficiales de cómo se contaba la historia, Exacto. que siempre la cuentan los ganadores, ¿no? Y esto era como, bueno, una historia tratando de contar más otras versiones, las visiones de los pueblos originarios, las visiones de los perdedores, de las revoluciones, de los perdedores, ¿no? de la independencia. No es la visión de los hacendados, ¿no? Exacto. Básicamente. Con todas las contradicciones internas, ¿no? Sí. Y bueno, y también otro está, claro, el Naufragios también, ¿no? Que ese otro de los libros, que eso en realidad no es un libro histórico en su concepción, pero es un libro que escribió Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, pero lo escribió él. Crónicas, ¿no? Crónicas, sí, de uno de los conquistadores. Adelantado, como le dije. Adelantado. De la escuela. Ahora Mariano me cuestionó y yo fui a buscar, me dijo que no era técnicamente un adelantado, ¿no? Y yo lo busqué y creo que no, pero se le dice el adelantado al Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Pero creo que fue adelantado después, cuando escribe este libro todavía no era adelantado. Ok. Que era una figura, ¿verdad? Muy bueno, en la colonia temprana, ¿no? Estaban en etapa de descubrimiento todavía, ¿no? Sí. Che, pero no me quiero ir para ese lado, pero y asocié ideas, porque bueno, yo había escuchado tu masterclass del otro día, donde contaste un poquito sobre la justicia y en particular esto que mencionaste acá también, de que estaba en esta interfase cerca de la frontera entre Uruguay y Brasil, y casualmente, bueno, tenemos algunas canciones que hablan de eso. Entonces la pregunta es si esta historia vos de alguna forma la llevás a tu trabajo también cuando escribís, o es algo que es parte de tu imaginario, pero no necesariamente recurrís de forma así. Sí, es más, una de las ideas que tenía para esta película, que al final la descarté, era que dentro de la película hubiera cortos sobre la historia del Uruguay, sobre la justicia en la historia del Uruguay, que al final no entraba bien en la historia. Como muy complejo sería, ¿no? Bueno, era como que ella escribía cosas, entonces nosotros veíamos las cosas que ella veíamos como las historias que ella estaba escribiendo, pero las veíamos filmadas, claro, ¿no? Claro. Pero bueno el recurso. Pero al final no quedaba, o sea, trancaba la historia, no funcionaba, o no le encontré la vuelta para que funcionara. Y una de esas historias, en realidad,
la seguí desarrollando y es la película que quiero hacer después. O sea, uno de esos cortos lo empecé a darle vueltas y lo extendí a un largometraje que es la historia de Encarnación Benítez. Sí. Encarnación Benítez es uno de los comandantes de Artigas. La revolución artiguista tiene una característica que para mí es lo más interesante de la revolución artiguista, que es que tiene un programa social y tiene un programa tiene una reforma agraria. Básicamente él tiene el reglamento de tierras de 1815, que básicamente es la reforma agraria de destruir el latifundio y repartir las tierras entre la población rural pobre, ¿no? Con criterio, lo que dice es una frase muy conocida, que los más infelices sean los más privilegiados. Beneficiados, ¿no? O privilegiados. Privilegiados, ¿eh? Entonces empezaban por los indígenas, los negros, las viudas, ¿no? Como y bueno, y Encarnación, pero eso el cabildo, que era el que tenía que ejecutar ese reglamento, todavía estaba dominado por los hacendados. Entonces todo el tiempo le trancaban esas normas, ¿no? Le trancaban la aplicación de la reforma agraria. Encarnación Benítez, que lo describen como un gaucho bruto, tipo analfabeto, enorme, muy corpulento, que andaba por la zona del litoral del río Uruguay, por la zona de Colonia, enfrente a lo que es Argentina hoy. Él empezó a repartir las tierras por sí mismo y su lógica era, bueno, si no te gusta, te degüello. Es un verdadero adelantado, ¿no? Entonces a mí me encanta su nombre, me encanta que se llame Encarnación, que en general en Uruguay además es su nombre de mujer. Femenino, ¿no? Claro. Entonces le decían el terror de esa zona para los... Y bueno, es la historia, esta otra es la historia de ese personaje y que tiene una vuelta con el presente. La película se llama Reencarnación porque en un momento se cuenta la historia de ese personaje, pero se rompe y empezamos a filmar el rodaje de esa película, y el actor que hace de Encarnación, tenemos que esperar 3 meses para filmar la batalla donde a él lo matan. Y él siente que es la reencarnación de Encarnación, entonces quiere hacer la reforma agraria en el Uruguay de hoy. Y esa es la mitad de la película es una película histórica y la otra mitad es como una road movie de un tipo tratando de hacer la reforma agraria en la sociedad actual. Eso es lo que estoy escribiendo ahora para filmar después de esa película, si hay suerte. Ojalá. Che, Matías, viste que te estoy mirando acá de reojo el reloj como pasa o normalmente cuando hay invitados quedan una cantidad de cosas en el tintero, pero por eso es que voy a dar vuelta a la página, pero seguiría hablando de esto, pero quiero sí tener la oportunidad de hablar de 2 cosas que quedan. Una es de la película que ya tenés estrenada hace años, ya 3-4 años, un poco más, ¿no? 2021. Pero no quiero hablar de la película en sí, quiero hablar de algo que me despierta la película. Y lo otro que quiero hablar, que es lo que voy a pasar ahora, es de esto del videoclip, ¿verdad? De los videoclips. En particular, la canción con la que abrimos el programa se llama Jordan, ¿verdad? Y tú filmaste el videoclip de esa canción, que es un videoclip que tiene una cantidad de visualizaciones. Yo la verdad que nunca me había fijado, le había prestado mucha atención a esas cosas. Pero bueno, en este caso lo hice, y no comparado con otras de videoclips de canciones de rock uruguayo, pero seguramente ahora tiene 1.200.000, o sea, es una cantidad, me parece, ¿no? Sí, para las expectativas que teníamos, claro, mucho. Muchísimo. Y bueno, entonces, mirá, y en realidad quiero hacer 2 preguntas bien boludas, pero las necesito justificar, ¿viste? Que voy a hacer una pregunta más pretenciosa, ¿verdad? Lo que me interesa saber son 2 cosas. Primero, que hablando más en serio, se los recomiendo a la gente que está escuchando que mire el video, busque Jordan, E.T. y los Problems, E.T. deletreado, E.T. Es en no una sola toma, pero sí como una sola imagen, no sé cómo se dice. Es una sola toma. ¿Una sola toma? Bárbaro. Un solo plano. Un solo plano. Plano secuencia se llama. Técnicamente es un plano secuencia. Plano secuencia, que se va como alejando un poquito, pero en realidad como que no hay cortes, ¿verdad? Y eso me pareció difícil porque pasan una cantidad de cosas adelante de los 2 protagonistas, si es que cabe el término, que son 2 personas que están sentadas básicamente. Si lo van a ver, una sugerencia es que lo vean lo más grande posible,
¿no? O sea, que no lo vean en el teléfono, si pueden verlo por lo menos en una pantalla de computadora Claro, o en se una aprecia tele, más, ¿no? porque tiene muchos detalles chiquitos. Yo creo que la gracia del video es que parece que no está pasando nada, pero en realidad están pasando muchas pequeñas cosas que por suerte la gente, por los comentarios que tiene, las reconoce, las ve. Pero bueno, la magia, entre comillas, si tiene el video, es eso, que parece una cosa simple y en realidad no es nada simple. No, claro, no, se nota que hay, bueno, por lo menos para empezar, mucha coordinación, ¿viste? Y justamente yo te quiero preguntar dos boludeces de eso, que no sé si son las que la gente ha comentado, pero aprovecho. Primero, atrás de todo, en un momento pasa alguien con una... No sé, la pregunta ¿es una camiseta de fútbol? Hay uno que está... Hay una camiseta de Peñarol, sí. Eso es lo que quería confirmar y me produce profunda satisfacción corroborar, porque pasa muy rápido, pero uno que tiene el ojo peñarolizado... Ese es el dios de Peñarol, porque eso no estaba previsto. Pasó, y es más, fue random, solo pasó en la toma... Bueno, creo hubo... Eso está filmado en el puerto, en la aduana, ¿no? Más o en la menos. aduana. Claro. Esa cancha ya no existe. Claro, por eso te O digo. sea, sí, ahora existe, pero la remodelaron toda. Ahora es una plaza Claro. muy linda, pero que no tiene esa impronta. Ya. Y Así que ese peñarolizado fue random, ¿sí? Sí. Qué grande. Fue el azar. El azar. Bueno, me alegro. No, yo tenía la duda si era de Peñarol o si era de la Reborges, ¿viste? Que como era básquetbol, No, ¿viste? Podría... pero es Peñarol. porque bueno, el video tiene un contexto... No te voy a decir que elegí esa toma porque había una camiseta de Peñarol, pero no lo voy a negar. Che, y lo otro, que así de esta... En un momento, o sea, también pasa cuando el protagonista, digamos, por decirlo así, que está comiendo un choripán, me da la sensación que al igual que alguien que aparece hablando por teléfono, como que cantan dos versos de la canción, como es muy sincronía. O sea, eso es así. O sea, en realidad vos ves que mueven los labios y te da la sensación de que cantan unos versos. ¿Es así eso? Sí. Okay. Hay un par más también. Eso no Esas son las cosas que hay que de encontrar. Es como una especie de Buscando a Wally, la canción. Dale. No, ahora ya sabes que esas diría cosas son... que hay dos más que cantan. Dale. Sí, mira, uno en la cancha. Ok. En realidad el video yo lo había visto varias veces, pero a raíz de tu visita lo miré ayer y bueno, Perdón, me hizo con esas dos cosas. en la cancha canta. Ok, lo voy a buscar. Eso era lo que quería preguntar de Jordan, no te voy a preguntar nada más, Ajá. ¿viste? Eso fue porque cuento un poquito rápido, la canción, en realidad el video, es una toma que es en cámara lenta. Entonces, para que vos la cámara lenta la filmás a velocidad normal y después la enlenteces. Entonces, para que las cosas peguen con la canción en cámara lenta, vos tenés que pasar la canción al doble de velocidad para que después para que las cosas coordinen cuando lo hacen en cámara lenta. Entonces, pues está muy bien logrado. Los actores se tuvieron que aprender la canción a 2x, digamos, como ahora los WhatsApp, digamos. Sí. Y entonces, claro, la canción duraba 1 minuto y medio, la canción que dura 3 minutos. La toma dura 1 minuto y medio. Entonces ellos tenían que ir como corriendo la canción y ahora que hacemos y ir como cantando rápido para que después quede como en la cámara lenta, que la boca sí coordine con la velocidad de la canción. El chico que es el actor principal es el cantante de Julián y la Siete Sola, ¿no? Sí. Dale, También escuchen esa banda que está muy buena. Sí. Creo que nunca le hemos pasado acá en Uso Recreativo. Dale, déjame hacer una pregunta más y nos vamos. Pucha, me quedó, viste, vos sos conocido en la escena, pero claro, también, no sé si vos me dirás, no quiero cometer un error, pero por tu primera película, ¿verdad? La muerte de un perro, que tuvo bastante repercusión, me parece que te han hecho una cantidad de notas, se encuentran fácil que el otro, ¿verdad? No quiero que hablemos necesariamente de la película, sí que, bueno, repetir el nombre, La muerte de un perro, ¿verdad? Una coproducción argentina, francesa y uruguaya, que tú escribiste, guionaste y dirigiste, que entiendo que le fue muy bien a la película. Pero lo que quiero hablar contigo, Matías, es que... si vos lees las críticas, sobre todo de las que son escritas en Argentina o las que fueron escritas en Argentina, se habla de como esa tradición, como que se enmarca tu película en una tradición de un humor uruguayo, ¿no? Estoy leyendo acá voy a leer una oración de que salió en lacapital.com.ar que dice, bueno, el filme, dice, ópera prima de Matías Gans, talentoso guionista y director uruguayo, es una coproducción entre Argentina y
entre Uruguay y Argentina, y le falta Francia, protagonizada por Guillermo Arengo y Pelusa Vidal. Y lo que me interesa es esto. Y dice, y se inscribe en la tradición de su humor uruguayo tan característico que se pudo ver en filmes como Whisky o 25 watts. Y por ahí habla de la uruguayés, ese tipo de cosas. ¿Vos te sentís así realmente como... Obviamente sos uruguayo, ¿viste? Y los uruguayos tenemos algunos rasgos que seguramente nos diferencian de países amigos y vecinos, de los argentinos. Pero vos te sentís como... Lo que me interesa la pregunta es esta. ¿Vos te sentís como parte de ese linaje de las películas, de la tradición fílmica uruguayo? Que no es muy extensa, pero que hay algo, ¿no? Y... O sea, sí, esas películas me encantan. Sí. Y cuando te encanta algo, uno trata de, en cierta forma, de imitarlo, ¿no? También nosotros también tenemos una misma idiosincrasia. Entonces también cuando uno maneja la idiosincrasia uruguaya, es parecido... Es posible que te quede similar. Y además yo trabajo con Gonzalo, claro, con Gonzalo Delgado, que fue guionista de Whisky. Entonces eso también uno te permea, ¿no? Como uno agarra, o sea, él sugiere cosas, yo las tomo. Bueno, ahora estoy escribiendo con él. Entonces evidentemente hay cosas que él puso en Whisky que capaz que son cosas más notorias para la gente de afuera, digo, de otro país, que para nosotros, ¿no? Te digo porque en el fondo, bueno, mismo Whisky 25 watts son películas bastante disímiles entre sí, ¿verdad? Claro, exacto. Más allá que tengan ese humor medio gris, que yo lo entiendo, que ahora que uno, viste que hace tiempo que no estoy allá, uno se da cuenta que hay cierta grisura, que siempre lo sabemos, ¿verdad? Digo, a mí me encantaría hacer películas como 25 watts o Whisky, o sea, claro. Che, Matías, ¿sabés que tengo una mala noticia? Nos están haciendo señales del otro lado del vidrio, nos vamos a tener que ir. Mirá, podríamos seguir conversando. Yo no traje mi grabador, pero podríamos seguir grabando en uno de estos días un 2.0 porque me quedaron algunas cosas y lo podemos programar para... lo de hoy sale mañana. ¿Tenemos tiempo para una canción, Nicolás? ¿Cómo? Ah, sí, me dicen que sí, que tenemos tiempo, pero la vamos a agregar. Entonces te voy a dar las opciones. ¿Con cuál nos vamos? Como un jazmín del país. Nos vamos a ir entonces con esta bellísima canción. Les recomiendo que suban el volumen y escuchen esa espectacular guitarra y sobre todo la voz de Carlos Benavides. Con eso nos vamos. Muchas gracias, Matías, por estar acá. Ha sido muy disfrutable para mí conversar contigo y bueno, que pases muy bien los días que te quedan acá en Valdivia. Muchas gracias a vos, fue un placer y cuando quieras. Arriba. Gracias, Nico. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán
los varones de esta casa, yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Es todo. Uso Recreativo llega hasta aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, desde las 21 horas, en Radio Universidad Austral de Chile. Muchas gracias.